Los autenticadores son formas de que un usuario pueda demostrar su identidad ante un sistema. Es decir, es una prueba de su identidad. Cualquier sistema que pretenda hacer uso de mecanismos de identificación y autenticación requiere de un procedimiento de registro de los componentes del mismo. Si no tenemos una lista de quiénes son los usuarios y qué componentes tiene el sistema, es imposible tratar de administrar ese sistema en forma segura. Entonces, hay que levantar un inventario de componentes. Hay tres tipos de información que permiten con facilidad autenticar a un usuario, es decir, que puede usar el usuario para demostrar su identidad. Algo que se sabe, es decir, un secreto compartido entre el usuario y el sistema. Algo que se posee, es decir, un objeto que el usuario presenta de alguna forma al sistema. Y algo que caracteriza al usuario, que está típicamente relacionado con características físicas o conductuales del usuario. El sistema se considera acotado a los elementos que estén en el inventario. Los elementos que no aparezcan, por definición, no forman parte del sistema. Claro, en cualquier inventario se sufren modificaciones a lo largo del tiempo, estando sujeto a procesos de altas, bajas y cambios. El autenticador se le asigna al usuario en el momento de su registro, pero puede ser cambiado tantas veces como el usuario quiera. Cada vez queda registrado en el archivo. Los autenticadores más frecuentes y más conocidos, con los que todos estamos familiarizados, son las contraseñas, que es precisamente un secreto compartido entre el usuario y... Puesto que se trata de un secreto, hay que protegerlo en ambos extremos de la trayectoria, es decir, en el archivo de usuarios, en la lista de usuarios que tiene el sistema y en la memoria de la persona que lo usa. Pero no hay que olvidar que también hay que proteger ese secreto compartido en el tránsito del usuario al sistema. Si alguien ajeno al sistema llega a conocer ese secreto compartido, puede suplantar al usuario y dejar de ser ajeno y convertirse en un usuario. Normalmente, el suplantador logra enterarse del secreto porque el usuario no lo oculta, y contra esto no hay ninguna defensa posible. Lo único que se puede hacer es convencer a los usuarios que oculten su contraseña. Si el suplantador logra obtener el archivo de usuarios que residen en el sistema, es decir, el inventario de usuarios y las contraseñas que se han asignado a los usuarios en el momento del registro, y en ese archivo aparece la contraseña en claro, la autenticación es inmediata y no hay defensa. Lo que hay que hacer es no almacenar las contraseñas en claro en el archivo de usuario, sino almacenarlas en forma cifrada. Si el suplantador percibe la contraseña en tránsito, no hay defensa posible. Lo que hay que hacer es no transmitir la contraseña, que la contraseña en claro no circule por los medios de un protocolo que es muy usado en forma genérica para evitar que la contraseña viaje en claro a través de los medios de comunicación. Consiste en
acordar un sistema criptográfico para todos los usuarios del sistema y emplear la criptografía para manejar las contraseñas. El protocolo indica que el usuario primero se identifica con el sistema entregando su nombre de usuario y después inventa un número que cifra con su propia contraseña como clave y lo envía al sistema. Como pueden ver, la contraseña no circula en clave. El sistema que conoce la contraseña del usuario ahora la usa como clave para descifrar ese número que ha inventado el usuario y después inventa otro número y lo concatena con el primero que mencioné. Ahora esa concatenación de dos números, el sistema la cifra con la contraseña del usuario como clave y envía esa información al usuario. El usuario descifra esta información y recupera el número que inventó y que envió. Eso quiere decir que el usuario está seguro de que está hablando con el sistema que él desea usar. Pero también obtiene el número que ha inventado el sistema. Ese número lo cifra usando su propia contraseña como clave y lo envía al sistema de regreso. El sistema descifra ese número y recupera el número que inventó. De esta manera, el sistema está seguro de que es el usuario con el que... Si el suplantador obtiene un archivo con las contraseñas cifradas y conoce el algoritmo de cifrado, puede emplear todas las combinaciones posibles de los caracteres lícitos, cifrar todas las combinaciones y producir así una lista de contraseñas posibles que puede probar una por una. El suplantador también puede intentar adivinar la contraseña de un usuario mediante una lista de contraseñas probables que son bien conocidas para los atacantes. El nombre del padre, de la madre, del perro, la fecha de cumpleaños. Entonces se puede tratar de adivinar mediante una lista de contraseñas probables. Nuevamente, esas contraseñas probables se le presentan al sistema en repetidos intentos para obtener el acceso. La defensa es la misma que en el caso anterior. Cuando se aumenta la longitud de la contraseña, con más caracteres, se hace más difícil adivinar o producir todas las contraseñas posibles, haciendo combinaciones de estos caracteres. Una defensa importante consiste en limitar el número de intentos que se permiten, alertando al administrador cuando se exceda este límite. También se puede limitar el tiempo durante el cual se permite hacer solicitudes. Ese tipo de ataques, los que hemos mencionado hasta ahora, toman tiempo y su éxito persiste en la medida que la contraseña no cambia. Una precaución recomendable es cambiar la contraseña periódicamente. Se puede llegar
al extremo de cambiar la contraseña cada vez que se ingrese al sistema. Es decir, se pueden emplear contraseñas de usar y tirar. El secreto compartido no se limita necesariamente a una palabra o un conjunto de caracteres. En el momento del registro, el usuario puede proporcionar una serie de datos en forma de preguntas y respuestas que posiblemente solo el sistema almacena esa serie de preguntas y respuestas y le solicita al usuario, mediante una selección aleatoria de preguntas de esta lista, que proporcione las respuestas. Todas las respuestas que se le pidan deben ser apropiadas para que el usuario se considere autenticado. Pasemos ahora a la autenticación basada en la posesión de un objeto. Los dispositivos físicos que permiten la autenticación de los usuarios de un sistema contienen información relativa a su dueño o a la actividad que se pretende realizar. Esa información, además de servir como autenticador, puede ser usada para otros fines, como por ejemplo datos personales del usuario. Inclusive los autenticadores pueden usarse a veces como monederos electrónicos. Si estos dispositivos se usan remotamente, es decir, fuera del lugar donde esté ubicado el sistema de información, se corre el riesgo de que la autenticación del usuario no ocurra. Simplemente lo que se está haciendo es autenticar al dispositivo, que puede estar en otras manos. Los autenticadores que más se usan son tarjetas de cartón en las que se imprime la información de autenticación usando código de barras. Esas tarjetas se usan, por ejemplo, en casi todas las bibliotecas estudiantiles. Se usan en todos los videoclubs. En muchas ocasiones esa tarjeta de cartón se lamina con plástico para protegerlas, para que tengan una vida más larga. Se puede hacer lo mismo imprimiendo directamente en una tarjeta de plástico el código de barras. Esto es muy usado, por ejemplo, en los clubes deportivos y en las instituciones que emiten credenciales para sus empleados. En esa tarjeta de plástico puede ir la fotografía del empleado, la firma del empleado, pero la autenticación real se escribe en código de barras. Aquí se ve un ejemplo de una tarjeta de cartón que se ha recubierto de plástico. Pero aquí aparece por primera vez, y quiero subrayar eso, que cuando se usan objetos para autenticar, se necesita que en el punto de acceso exista un lector de ese tipo de autenticadores. Y eso complica la situación y añade costos, pero es mucho mejor que un secreto compartido que el usuario puede divulgar. Otros autenticadores que no son muy familiares son las tarjetas de plástico con una banda magnética, es decir, las bien conocidas tarjetas bancarias. En esa banda magnética se tiene la información de autenticación y posiblemente otro tipo de información. Nuevamente, se requiere un dispositivo para leer la banda magnética de la tarjeta, y eso lo estamos viendo en todos los cajeros automáticos que hay que insertar la tarjeta para que sea leído la información de autenticación. Algo similar, pero con una capacidad mucho mayor de almacenamiento, son tarjetas de plástico con registro láser. La tecnología que se emplea para fabricar estas tarjetas
es la misma que se usa para fabricar un disco compacto y se graban en forma similar. Aquí tenemos un ejemplo de una tarjeta en donde la franja que aparece en amarillo es una franja donde se ha grabado la información usando la misma tecnología que se usa en los discos. Después llegan a aparecer, y son muy usadas, las tarjetas inteligentes que se les llaman. Las tarjetas que pueden tener memoria, o tarjetas con procesador y memoria, que en realidad son pequeñas computadoras. Aquí vemos una de ellas, y lo que las caracteriza es el módulo de contacto metálico, que es el que permite el intercambio de información entre la tarjeta y el sistema de cómputo. Esas tarjetas son pequeñas y portátiles. Aquellas que tienen capacidad de proceso tienen un sistema operativo primitivo que está protegido por contraseñas, y casi todas tienen capacidad criptográfica simétrica o asimétrica. Son capaces de calcular las funciones de dispersión más populares. La información que contienen está protegida mediante cifrado, y también están protegidas físicamente para impedir que se lleve a cabo la ingeniería en reversa. Eran relativamente lentas, pero ahora con el gran progreso que han sufrido los procesadores, ya no son tan lentas. Antes tenían muy poca capacidad de almacenamiento, pero ahora, con el aumento de la capacidad de almacenamiento de las memorias, sobre todo las memorias flash, esa capacidad ha aumentado muchísimo. Y pueden usar cualquier sistema operativo o cualquier programa en Java o en otras plataformas. La tarjeta u objeto inteligente que tenga procesador y memoria se puede emplear como autenticador, o más bien dicho, como una herramienta de autenticación. Para evitar transmitir en claro la contraseña del usuario, el dispositivo inteligente la puede cifrar para su posterior transmisión, o inclusive la puede transmitir directamente, participando en algún protocolo que evite los ataques de retransmisión de información interceptada. Otra posibilidad es que este dispositivo genere contraseñas frecuentemente, digamos cada 30 segundos, pero tiene que ser en forma sincrónica con el sistema para permitir el acceso. De esta manera, el dispositivo y el sistema comparten un secreto nuevo, por ejemplo, cada 30 segundos. El problema de la sincronización es de difícil solución, pero ya está. Pueden también, usándose las tarjetas inteligentes, emplearse protocolos de tipo santo y seña, no verbales sino digitales. El dispositivo y el sistema intercambian preguntas y respuestas predeterminadas o determinadas. Tiene que fabricarse con mucho cuidado para evitar la clonación, es decir, la producción de copias idénticas que son igualmente efectivas. Las técnicas para clonar tarjetas son bien conocidas y existen un gran número de sitios en Internet en donde los atacantes explican cómo clonar tarjetas específicas de algún fabricante o algún modelo de algún fabricante. En todos los casos que hemos hablado de objetos, se requiere de un dispositivo de lectura capaz de obtener la información.
Hay que tener o lectores de código de barras en su caso, o lectores de banda magnética en su caso, o conexiones directas con las computadoras, ya sea por contacto o a través de la red. El uso de tarjetas inteligentes que requieren de un contacto físico para transmitir la información hace que sea difícil usarlas con computadoras convencionales. Hay algunas soluciones como la que se exhibe en esta filmina, en donde se coloca la tarjeta inteligente en la carcasa de un disco y se introduce esa carcasa con la tarjeta en la ranura de la computadora que acepta los discos, y se tienen programas en la computadora capaces de leer. Otro tipo de autenticadores que son objetos son los circuitos de identificación por radiofrecuencia. Estos identificadores llamados RFID, Radio Frequency Identifiers, fueron desarrollados inicialmente para facilitar el trabajo de los robots en las líneas de producción automatizadas, pero ahora están difundidas en todo el mundo para muchas actividades. Es quizás el objeto de autenticación más popular y más usado. La mayor parte de las etiquetas tiene dos segmentos. Un circuito integrado para almacenar la información, para procesar la información y para modular la señal, y una antena de recepción y transmisión. Algunas no tienen un circuito integrado. Hay tres tipos de circuitos de identificación de radiofrecuencia. Los pasivos, que no tienen ni requieren fuente de potencia. Las activa el dispositivo de lectura que emite una portadora que le entrega potencia al circuito. Dispersan la portadora que reciben y la modulan para incluir información en un alcance de muy pocos metros, y es posible y muy frecuente imprimirlas e implantarlas porque no necesitan batería. Entonces es un trabajo nada más de imprimir un circuito eléctrico. Estas etiquetas pasivas son las que se usan en ya muchos productos comerciales que se pueden adquirir, por ejemplo, en supermercados, y permiten entonces, al acercarse al punto de cobro, a la caja registradora, que un lector llene una lista de todos los objetos etiquetados que están en el carro de compras y se prepare el recibo para el pago automáticamente. Hay algunas etiquetas de estas que son activas, que tienen su propia fuente de energía y transmiten una señal al lector de radiofrecuencia. Son más confiables que las pasivas, son más grandes, tienen una vida útil hasta de 10 años y su alcance es de decenas de metros. Estas se usan mucho, por ejemplo, en canales confinados en supercarreteras y en apertura de puertas. Las semipasivas, que tienen su propia fuente de energía, pero no transmiten una señal, solo dispersan la que reciben. Tienen una vida útil más larga que las activas. Y aquí unos ejemplos de estas etiquetas y
autenticadores de radiofrecuencia. Hay otros objetos de tipo radiofrecuencia que aparecen en los apuntadores de esta página. La autenticación biométrica es la más difundida para cierto tipo de aplicaciones, porque se basa en las características físicas del cuerpo o del comportamiento de una persona. La tecnología informática ya nos permite el uso de características del cuerpo de una persona para autenticarlo. Deben emplearse o seleccionarse características que no se alteren fácilmente y que sean distintas de una persona. También deben ser expresables matemáticamente en forma sintética, es decir, cada autenticador biométrico tiene una descripción matemática que eso es lo que se almacena y se usa. La autenticación biométrica no se basa en la comparación de imágenes. Su visibilidad también tiene que ser compatible con el atuendo normal de las personas. Si por alguna razón cultural o religiosa se tiene que cubrir alguna parte del cuerpo, esa parte del cuerpo no puede usarse para autenticación biométrica porque cuando está cubierta no nos da ninguna información. Entonces, una de las cosas que hay que considerar antes de implantar un sistema de autenticación biométrica es el aspecto cultural de las personas que lo van a usar. Otro efecto que hay que tomar en cuenta es el rechazo. Pues la biometría es el uso automatizado de características fisiológicas o conductuales de una persona. La biometría fisiológica está basada en datos de partes del cuerpo humano. La biometría conductual se basa en las acciones de una persona y solo indirectamente en sus características físicas. Las características biométricas se depositan en el sistema de información en el momento del registro. En ese momento se hace la descripción matemática y se guarda esta descripción matemática en la lista de usuarios. Al solicitar acceso, el usuario exhibe la característica que se haya registrado. El sistema recalcula la descripción matemática y la compara con la que se encuentra. El proceso de verificar la identidad de una persona es mucho más directo que el proceso de identificarla. En la autenticación se conoce la identidad de la persona y solo es necesario consultar la tabla que contenga la descripción matemática de la biometría. Las búsquedas en estas listas son muy fáciles de implementar, porque hay que comparar un patrón contra muchos. En el proceso de identificación hay que buscar la característica captada entre todas las de los sujetos registrados, y esto es mucho más complicado y es una búsqueda de todos contra todos. En el punto de acceso se registra otra vez la característica biométrica, se procesa esa información y se extrae un descriptor de la biometría, el cual se compara con el que se haya almacenado en la lista de usuarios. Es importante también registrar el resultado en una bitácora confiable, pero no hay que olvidar
que esos dispositivos biométricos deben de colocarse no solo en el punto de registro, sino en todos los puntos de acceso. Y estos dispositivos pueden resultar en algunos casos bastante más caros que otros métodos. Ligeros apuntadores a los procesos de investigación y tecnología de la biométrica. Decimos que los identificadores son los datos que caracterizan a una instancia del sistema biométrico, es decir, una descripción matemática. Esta descripción matemática se extrae de la imagen biométrica o de la grabación biométrica y se la analiza matemáticamente para encontrar las características que hayamos decidido son las que van a servir para definir la biometría. La biometría puede ser, como mencioné, de tipo identificador o de tipo verificador. En el primer caso, la biometría se crea durante el registro de usuario y se almacena para usarse posteriormente. En el segundo tipo de biometría para verificar la identidad, se crean durante la solicitud de acceso y se descartan después de que han servido su propósito. En esta imagen es importante notar que los dispositivos en el lugar de registro y en los lugares de verificación tienen que ser idénticos. Es decir, estos dispositivos tienen que formar parte del sistema integral. En el momento del registro se debe almacenar la descripción de la biometría y en los puntos de verificación solo se debe registrar la transacción y su resultado. En el momento del registro se generan los datos biométricos más cuidadosamente, casi siempre después de obtener muestras repetidas de las características biométricas. Cuando se implante un sistema de autenticación biométrica, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que los identificadores no interoperan. Aun si se usan dos sistemas que se basan en la misma característica física, la misma propiedad física del cuerpo que se va a analizar, hay siempre diferencias en el proceso de descripción y de análisis. Eso nos lleva a la conclusión de que comprar los sistemas biométricos de empresas que no estén bien establecidas y que puedan desaparecer a un corto o mediano plazo es catastrófico, porque en ese momento hay que volver a empezar desde el principio. Es decir, no se puede transferir los descriptores matemáticos de una biometría de un sistema de un fabricante a un sistema de otro fabricante. El problema de la interoperabilidad es básico para analizar qué sistema biométrico hay que adquirir. Vean ustedes aquí algunos apuntadores de referencias que les pueden interesar acerca de... Veamos ahora algunos de los sistemas biométricos que se emplean. Vamos a llamarlos la biometría biológica o fisiológica o anatómica. El sistema más antiguo, que todavía se usa muy ampliamente en ciertos círculos, es la verificación de las huellas dactilares. La descripción matemática de una huella dactilar se puede hacer mediante detalles de la huella dactilar o los que están basados en correlaciones de la forma de la huella dactilar. Los primeros hay que encontrar puntos característicos de una huella digital
te sale un mapa de su ubicación sobre el dedo. Si la imagen es de baja calidad, es difícil ubicar los detalles con precisión. Las características de una huella dactilar son, por ejemplo, cuando se bifurca un surco, o cuando un surco se dobla hacia la izquierda o se dobla hacia la derecha, cuando un surco termina. Se han identificado, se han adoptado aproximadamente 27 características que son las que usan los expertos en las huellas dactilares. Esas características se definieron a finales del siglo XIX, cuando la verificación de una huella dactilar o la identificación de una huella dactilar se hacía a simple vista o quizás con unas lentes de aumento. Entonces lo que se buscaba era poder ubicar esas características como las bifurcaciones y las desapariciones de los surcos. Para poder comparar dos huellas tenían que coincidir muchas de esas 27 características en las dos muestras para poder declarar que las dos muestras coincidían, eran la misma. Aquí se ven algunas características en la imagen de una huella dactilar. La imagen de la izquierda es la imagen que se captura, por ejemplo, en el registro, y la imagen de la derecha es la que se presenta en el momento del acceso. Y vean ustedes que en el acceso la huella dactilar puede tener un aspecto diferente, es decir, puede estar rotada, y para que pueda hacer la comparación de la ubicación de las características, hay que hacer que las imágenes que se toman en el punto de registro tengan las mismas dimensiones que las que se usaron para capturar la huella dactilar. Es decir, las coordenadas que se usan para ubicar las características deben ser invariantes entre el momento del registro y el momento de la verificación. Aquí es donde se puede manipular un poco la imagen, como por ejemplo para limpiar algunas zonas que estén sucias, como se aprecia en la imagen de la derecha, y para rotar la imagen de la derecha para que se conforme con la orientación de la imagen de la izquierda. Los métodos basados en correlaciones requieren establecer con alta precisión un punto de referencia para de allí calcular las correlaciones en ambas imágenes. En esta imagen se presenta un ejemplo de un análisis de correlaciones. En este caso se ha elegido trazar el campo de tangentes a todas las curvas de las huellas dactilares y entonces describir a cada huella dactilar con un campo vectorial de tangentes. Aquí podemos usar todas las herramientas de cálculo vectorial para comparar las dos descripciones. Casi siempre hay que recurrir a técnicas de perfeccionamiento de la imagen obtenida, porque en el momento de la huella que se deposita puede estar sucia, puede estar rotada, entonces es frecuente que para encontrar las correlaciones se tenga que hacer un procedimiento de clarificación o mejora de la imagen de la huella. Esta aplicación de la geometría, es decir, las huellas dactilares, funciona muy bien en sistemas domésticos, donde el equipo se emplea en entornos controlados y los usuarios se pueden capacitar adecuadamente. Los dispositivos
dispositivos de lectura de las huellas dactilares hoy en día son extremadamente baratos porque se fabrican por centenas de miles. Han sido adoptadas en muchas instituciones, tanto gubernamentales como privadas, para propósitos de registro y de verificación. Uno de los problemas que tienen es que si se usa en un entorno masivo, es decir, que hay que capturar las huellas dactilares de una gran cantidad de gente, es un procedimiento lento, porque hay que captar la imagen bien. Sin embargo, como el costo es tan bajo y el tamaño del dispositivo para capturar la imagen es pequeño, se puede integrar fácilmente, por ejemplo, a un teclado. Las huellas dactilares pueden ser falsificadas por diferentes métodos, y aquí tienen ustedes un ejemplo de un procedimiento para falsificar una huella dactilar. Otro procedimiento para autenticación biométrica tiene que ver con la geometría de la mano. Este tiene la ventaja de que es mucho más rápido y práctico para aplicaciones en donde se tiene que procesar a un gran número de personas en un corto tiempo. El usuario coloca la mano sobre algunas marcas para posicionar los dedos apropiadamente, y el dispositivo usa una cámara digital de 32.000 píxeles y ahí toma información para calcular la longitud, anchura y superficie de la mano y de los dedos a partir de la silueta. Se toman más de... Aquí pueden ustedes ver un video sobre la mano. Otro método de autenticación biométrica tiene que ver con la verificación de la voz. Aquí hay que entender que no estamos hablando de reconocimiento de la voz, es decir, de un sistema que reconoce las palabras, sino más bien estamos hablando de un sistema que analiza las ondas sonoras que producimos. La forma de estas ondas, que son ondas de compresión en el aire, depende de la estructura del cuello, la boca, la nariz y la cavidad pulmonar de la persona. Pues las vibraciones producidas por las cuerdas vocales cuando se exhala una corriente de aire que pasan a través de estos órganos. Esas cuerdas vocales o cuerdas vocales son similares en cierto sentido a las cuerdas de un violín. De esta manera es como nosotros formamos los fonemas para comunicarnos. En la imagen de la derecha se aprecia el registro de una de estas ondas sonoras. Para obtener este registro se usa cualquier micrófono y a través del micrófono se puede trazar el detalle de la onda sonora. Y aprecien ustedes que en esta figura ese registro sonoro se ha dividido en 4 secciones diferentes. Para analizar esa onda sonora se usa la espectroscopía acústica, que es en principio similar a la espectroscopía de la luz que se usa en los observatorios astronómicos, mientras que aquí se analiza el sonido de la voz en vez de analizarse la luz. La
metodología de análisis es llamada transformada rápida de Fourier, y lo importante es que se aprovecha el teorema de Fourier, que dice que cualquier onda puede ser reproducida con una combinación de ondas senoidales y cosenoidales con diferentes amplitudes y frecuencias. El análisis rápido de Fourier lo que hace es toma la onda, la forma de la onda, y calcula las amplitudes, las frecuencias y las fases que mejor reproducen el patrón que se le ha presentado. En esta figura se aparece en el cuadro de la izquierda el análisis de Fourier del sonido que vimos en la filmina pasada, y se aprecia que hay frecuencias de alta amplitud en los picos de la curva que aparece ahí. En esa curva se notan 3 frecuencias principales y se adivina que puede haber una cuarta. Este gráfico corresponde al primer segmento. Si tomamos el segundo segmento, vemos que se notan 3 frecuencias principales. La que estaba en duda aparece ahora muy marcada, y la de la derecha, la última, aparece como casi no presente. Es el segundo segmento. En el tercer segmento aparecen cómodamente las 4 frecuencias principales. Aquí se ve otra representación del análisis de Fourier. Las frecuencias características dependen de las características físicas del sistema vocal de una persona. Esto es tan preciso como puede ser el reconocer un instrumento como un violín o una guitarra, sencillamente escuchando la música que se produce. Cada guitarra es diferente a las otras porque son instrumentos fabricados artesanalmente, con materiales diferentes. Entonces, este análisis de Fourier es suficiente para distinguir el habla de 2 personas. A diferencia de las huellas dactilares, de las cuales solo podemos obtener 10 registros por persona y por mano, en el caso de la voz se pueden registrar muchas más instancias. Como la precisión inherente de este tipo de métodos se acumula multiplicativamente, la precisión de la identificación por voz es mucho mayor que la de las huellas dactilares. Y aparte, tiene la ventaja de que no requiere del contacto que se está registrando para capturar su biometría. En el caso de la voz, unas cuantas palabras contienen decenas de fonemas, cada uno de los cuales se emplea para contribuir a la identificación. Aquí hay que hacer notar que no se está empleando la repetición de una frase pregrabada, sino basta usar el lenguaje libre. Cuando se requiere una frase pregrabada, lo que se está haciendo no es verificar la voz, sino reconocer la voz, que eso es diferente. Aquí estamos solo solo nos ocupa la verificación de la voz. La mayor parte de las comunicaciones hoy en día se llevan a cabo verbalmente por teléfono. Entonces es fácil en un sistema telefónico
verificar la identidad de quien habla. Estos sistemas se usan ampliamente para controlar el acceso a llamadas de larga distancia. Todos los tipos de conmutador modernos tienen la posibilidad de recibir un módulo que se encargue de la verificación de la voz. Cuando una persona hace una llamada de larga distancia, esa llamada se dirige directamente al módulo de verificación y cuando la persona empieza a hablar, se verifica quién es y si no tiene autorización para la larga distancia, se termina la llamada. Esto elimina el método convencional de otorgar privilegios de larga distancia a solo algunas personas a través de números de identificación personal, que es lo que se hace en muchísimas empresas. Esto tiene el problema de que esos números de identificación personal se venden en el mercado negro. Es decir, un empleado puede vender su número de identificación personal y entonces cualquiera que tenga acceso al sistema telefónico de la empresa, es decir, sus compañeros de trabajo, por ejemplo, pueden usar ese número de identificación personal para conectarse a servicios de larga distancia. Si combinamos el método de autenticación por contraseñas verbales, que es el método convencional, con la verificación biométrica de voz, tenemos ahora un sistema de autenticación de dos fases con una sola tecnología. Aquí aparecen algunos apuntadores de interés para este tema de la verificación. El siguiente tipo de autenticación biométrica que vamos a mencionar es el análisis de la retina. La retina es una capa de células que está en el fondo del ojo del hombre. Y ese tejido es alimentado por capilares, por vasos capilares sanguíneos. El patrón que forman esos vasos capilares sanguíneos es distinto para cada persona. Las técnicas matemáticas que se usan para analizar estos patrones de los vasos sanguíneos capilares es similar al de las huellas dactilares, ya sea por minucias, por detalles o por patrones. La obtención de la información es mediante una fuente luminosa de baja intensidad y un acoplador óptico. De esta manera se obtiene una imagen que se analiza en forma parecida a una huella dactilar. El método de autenticación que ha cobrado más fuerza por sus características y su rapidez es el análisis del iris. El iris es un músculo radial que abre y cierra la pupila del ojo. Tiene por lo tanto estrías radiales que son otra vez características de cada persona. Pueden aparecer también anillos sobre este patrón radial, pueden aparecer rayaduras, pecas, en fin, otros elementos. Para hacer el análisis del iris hay que usar una formulación semejante al análisis rápido de Fourier, pero ahora en dos dimensiones. El método de Gauquelin, que es el que patentó ese análisis por ondoletas que se llaman, el análogo a la transformada rápida de Fourier, se obtienen 4 puntos bits de datos por milímetro cuadrado. Entonces es posible
y ubicar en la retina hasta 266 puntos característicos. Las otras biometrías que hemos estudiado pues permiten colocar unos cuantos puntos característicos. Por ejemplo, en el caso de las huellas dactilares, si usamos 20 dedos, pues tenemos 20 descriptores. Aquí en este caso podemos tener 266 puntos característicos, lo cual implica que la precisión de la autenticación por el método Darkman es mucho más precisa que las demás. Se toma la imagen del ojo con una cámara de televisión a cierta distancia. Esa imagen del ojo sirve para identificar la pupila, localizar la pupila, y esa imagen en un cuadrante, y ahí es donde se hace el análisis de Daugman. Estos análisis de Daugman, como les digo, fue patentado, pero la patente venció hace un año más o menos. Entonces es de esperarse que aparezcan muchos sistemas usando la tecnología de Daugman, porque Daugman tomó una buena lección de Bill Gates y nunca vendió su sistema, sino sencillamente lo licenciaba y cobraba una cuota por cada identificación. Aquí aparece un video sobre el análisis de iris. Otro tipo de reconocimiento por la biometría, es el reconocimiento de rostros. Como se puede ver aquí, en esta imagen hay el rostro de una persona. Luego aparecen 15 rostros fantasmagóricos. Recuerden esta imagen y vamos a usarla más adelante. Pensemos en una fotografía de un rostro. Si tenemos la fotografía del rostro, tenemos que transformarla a píxeles, si es que no hemos usado una cámara digital. A cada píxel se asocia un número, que es una descripción del color de ese píxel y de su intensidad. Por ejemplo, si se usa nada más unos y ceros, se tiene una imagen estrictamente en blanco y negro. Se pueden tener hasta centenas o miles de colores si se usa para asociar a cada píxel un byte o 2 bytes o 3 bytes. Lo interesante de esta formulación es que esos números que están asociados con cada píxel se pueden colocar uno detrás del otro separados por comas, como aparece aquí. Si se fijan ustedes, en la secuencia inferior, entre el 5 y el primer 6, se aparecen todos los números de los píxeles correspondientes. Esa secuencia de números separados por coma es por definición un vector. Claro, en este caso es un vector cuyo espacio vectorial tiene una dimensionalidad muy grande, porque las fotografías se pueden pixelizar, digamos, a 600 por 800 píxeles. Entonces el producto de esos dos números sería la métrica del espacio vectorial que ocupan estos vectores. Yo puedo usar las técnicas de
el cálculo vectorial para saber si dos de estos vectores son iguales. Si tomo el producto escalar de dos vectores que se han obtenido de fotografías cuidadosamente seleccionadas, si ese producto escalar es cero, vemos que no tiene ningún elemento en común y por lo tanto puedo discriminar los descriptores que son estos vectores. Se hace un análisis de componentes principales de todos estos vectores de la siguiente manera. Hay que salir al campo a tomar fotografías de varios miles de personas. Todas las fotografías deben tomarse con el mismo aspecto, es decir, el mismo fondo, para que sean con el mismo tamaño y se puedan comparar. Una vez que tengo esta colección de fotografías, esta se va a montar en una colección de vectores en ese espacio vectorial. Y una de las características es que estos vectores no apuntan hacia cualquier punto del espacio vectorial, sino que están agrupados en lo que se llama haces de vectores. Pues todos los vectores que provienen de estos rostros están dentro de un haz de vectores, lo cual indica que el espacio vectorial necesario para describirlos tiene una dimensionalidad mucho menor que la que se puede obtener de la estimación a base de la pixelización. Tenemos que buscar una base vectorial que permita describir con el número mínimo de vectores base de todos los vectores y un haz de vectores. Una vez que tengamos esto, aquellos que sepan un poco de cálculo vectorial se darán cuenta de que lo que nos indica el cálculo vectorial es que yo puedo reproducir cualquier vector dentro del haz con una combinación lineal de los vectores de la base, y el descriptor de un vector son esencialmente los coeficientes de esa combinación lineal. Estos vectores base pues también se pueden interpretar como rostros, y esos son los rostros fantasmagóricos que aparecen en la filmina que se empleó al principio de esta descripción. Esos rostros fantasmagóricos reciben el nombre de eigenrostros o rostros propios, y son los que permiten describir cualquier rostro usando solo los pesos de la superposición. Aquí en México se hizo un intento de analizar los rostros de la población mexicana para poder aplicar este tipo de reconocimiento racial, y los investigadores se llevaron la sorpresa de que los vectores que describen apropiadamente a la población mexicana no están todos en el mismo haz, sino que forman haces diferentes, y cada haz corresponde a una etnia diferente. Entonces, hay que recurrir a bases vectoriales diferentes para poder analizar rostros de etnias diferentes. Eso complica la cosa si queremos tener un sistema de reconocimiento facial de gran aplicación. Sin embargo, permite reducir la complejidad del trabajo cuando estamos enfocados sobre un grupo bien determinado.
Este reconocimiento a través de componentes principales se puede extender a partes del rostro, obteniéndose los ojos, las bocas descritas, o sea, los hay en ojos y los hay en bocas, etc. Este reconocimiento de rostros que hacemos visualmente parece estar basado en una identificación de los componentes del rostro y la combinación de los vectores que forman cada una de las partes del rostro nos puede llevar a una técnica que sea, es decir, podemos tener una caracterización de baja resolución, rostro completo, complementada con detalles de más alta resolución. Podemos ver aquí, pueden tener enfocados los ojos, la nariz, la boca. La serie de fotografías tiene que ser homogénea en términos de raza y género, o etnia y género. Eso nos dará una caracterización más fácil y precisa. Es posible que los rostros característicos determinados en un país muy probablemente no se puedan emplear en otro, sobre todo si las características de los habitantes difieren. Aquí aparecen algunos apuntadores a videos que tienen que ver con la identificación de rostros por medio de... Nos enfocaremos ahora en características biométricas que no son parte de la anatomía de la persona. Y quisiera hacer notar que las diferencias anatómicas de las huellas dactilares, de las retinas, de la voz, se determinan en forma prenatal. Es decir, los pliegues de los dedos se construyen antes de que la persona nazca. Y lo mismo sucede con el iris y con todas las geometrías de las que hemos hablado hasta ahora. Ahorita vamos a irnos a un par de geometrías que tienen que ver con características aprendidas a lo largo de la vida. Es lo llamado, la llamada geometría conductual. La primera es la verificación de firmas. Cuando una persona firma y se registra la posición de la punta de la pluma o de un estilete sobre una tableta, se puede obtener la posición de la punta sobre las coordenadas de esa placa, se puede medir la velocidad de desplazamiento, se pueden medir los puntos en los que se detienen, los puntos en los que se separa la punta de la tableta. A través de estas características se puede identificar, se puede verificar la firma de la persona. Les hago notar que aquí no estamos comparando imágenes, no estamos comparando características del movimiento de la punta de la pluma al generar la firma. Soy un ejemplo de algunas de esas características. Si hay una persona cuyo apellido contenga 2 I's y 2 C's, algunas personas que tienen un apellido de esas características escribirán su nombre hasta el final y luego regresarán a poner los puntos sobre las I's y cruzar las T's, mientras que otras llegarán a la primera I, separarán la pluma, pondrán un punto sobre la I y continuarán con su firma. Ese es el tipo de análisis que permite identificar. Aquí observamos algunos videos que tienen que ver con la... Una vez que estamos en posesión de la colección de autenticadores de un grupo de personas, es decir,
de elementos matemáticos que garantizan la identidad de cada uno de ellos, esta colección se puede usar de dos formas. Se puede usar para identificador de la persona y se puede usar para verificar la identidad de la persona. La infraestructura que se necesita para una acción y otra es ligeramente diferente. Basta pensar en que la verificación de una persona es sencillamente sabiendo quién es y recibiendo como prueba su biometría. Sencillamente hay que recurrir a la lista que tenemos, encontrar a esa persona por nombre y entonces comparar el descriptor de la biometría que ha depositado con el descriptor de la biometría que ya aparece en la base de datos central. Es decir, tenemos que hacer una comparación de un elemento contra n elementos. Al hacer las comparaciones de 1 a n, la tasa de rechazos falsos indica que una fracción de las posibilidades de concordancia se perderán, y a lo mejor la deseada entre ellas. Es decir, si el umbral se coloca demasiado alto, habrá falsos rechazos, y si se coloca el umbral demasiado bajo, habrá falsas aceptaciones. La identificación es mucho más lenta que la verificación, porque no se tiene el nombre del usuario. Entonces, la única manera de emplear la información que tenemos es comparando directamente el patrón descriptor de la biometría que se acaba de capturar con todos los demás. Es decir, tenemos que empezar a comparar la primera biometría con la biometría capturada, la segunda con la capturada y así sucesivamente. La tasa de operación es entonces mucho más lenta. Evidentemente, cuando el número de usuarios es bajo, estas diferencias no son tan importantes. Los sistemas de identificación se emplean de dos formas diferentes. La primera es buscar una identificación positiva, es decir, se trata de encontrar al usuario en su base de datos. Y si aparece, pues se compara la biometría. Pero también existe el uso de identificación negativa, en donde se busca al usuario de esa base de datos y el usuario no está en dicha base de datos. Aquí no interviene la biometría, sencillamente en buscar el nombre de una persona en una lista y declarar que esa persona no aparece en dicha lista. Pasando a un tema un poquito más complejo, quizás más interesante, puesto que los sistemas biométricos tienen umbrales de aceptación, es necesario, para tener un sistema que permita usar la biometría con confianza, decía yo, es necesario integrar varios de los sistemas en uno solo, es decir, que no basta con capturar una sola biometría para tener una autenticación veraz, sino que tenemos que usar varios tipos de biometría para tener esa autenticación veraz. Como se muestra en la figura, podemos tener un sistema en
se usa reconocimiento facial, se usa análisis de huellas dactilares y se use verificación de voz. Cada uno de esos sistemas funciona en forma independiente, quizás compartiendo en una lista de usuarios las tres biometrías como campos separados. Entonces cada uno de los sistemas en el momento del ingreso calcula el descriptor matemático de la biometría correspondiente, y una vez que se tienen los tres descriptores biométricos, se acude a la base de datos central, se ubica a la persona de interés y entonces se comparan las tres biometrías. Se aplican los algoritmos acordados para decretar si se tiene una verificación o no se tiene una verificación, y entonces se toma una resolución. Sencillamente el problema consiste en qué sucede si dos de los sistemas biométricos coinciden en afirmar que esa identidad ha sido verificada y el tercero no. Eso presenta un problema matemático interesante y tenemos que tomar de alguna manera una votación entre los tres sistemas para tomar una decisión. De la forma más burda, pues si dos de tres están de acuerdo, pues el tercero no se toma en cuenta. Pero los tres sistemas biométricos no tienen igual peso, no son igualmente fiables. Entonces, la integración de los sistemas biométricos presenta complejidades matemáticas importantes. Aquí se puede apreciar un par de sistemas integrados o sistemas multimodales. Una aplicación de la biometría que está cobrando gran fuerza y mucho interés es la inclusión de elementos biométricos en los certificados de identidad que expiden las autoridades certificadoras en Internet. Ustedes recordarán que las autoridades certificadoras reciben la clave pública que fabrica un usuario y la ofrecen al público con la garantía de que esa clave pública pertenece a una cierta persona. Hay que creerle a la autoridad certificadora que ha tomado todas las precauciones para verificar la identidad de esa persona por medios que no son realmente técnicos o tecnológicos, sino los medios convencionales de la vida civil, acta de nacimiento, testigos, en fin, el usuario tiene que convencer a la autoridad certificadora de su identidad y entonces deposita a la autoridad certificadora su clave pública de un par de claves asimétricas, y esa es la que se emplea. El uso de la biometría puede en el futuro eliminar la necesidad del proceso previo de identificación de la identidad de la persona, puesto que la biometría es la manera última de identificar a la persona. Entonces, se tienen que incluir en los certificados la información necesaria para poder hacer el proceso
de autenticación biométrica. Como hay muchos sistemas de biometría y estos no interoperan, entonces están proponiendo propiedades generales que deban de incluirse en este tipo de certificados, que sean flexibles, abiertos y genéricos, que permitan la inclusión y la descripción mediante diferentes tipos de biometría, indicando cuál es, que contengan espacio para todos los parámetros descriptibles, que sean extendibles a nuevas tecnologías y que puedan manejar los problemas de la determinación de identidad en el caso de biometrías. Es posible entonces combinar la biometría con los objetos y los certificados para crear una infraestructura más sólida de identidad de las personas. Este nuevo uso de la biometría debe crearse para mejorar los sistemas de identificación y también, ¿por qué no?, los de autenticación. Hay varios sistemas en Estados Unidos. El enfoque que se le ha dado al uso de la biometría es a través de una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, en donde se exige que todos los empleados federales, que son los que están bajo la administración del presidente de Estados Unidos, tengan credenciales biométricas, y los estándares que se han puesto son los que aparecen en esta figura. Todos los empleados federales tienen que estar sujetos a los mismos estándares de identificación común, pero no solo eso, la autoridad del presidente de Estados Unidos también se extiende a los empleados de los contratistas del gobierno federal. Entonces, para los empleados federales y los contratistas se requiere que exista una infraestructura para que se otorguen las credenciales en base a criterios sensatos de verificación de identidad, que las credenciales sean resistentes al fraude, a la falsificación y a la alteración, que sean cómodas de usar, es decir, que sean funcionales, y que sean emitidas no por un solo proveedor, como puede ser el caso en otros países, que puede ser el gobierno, pero no ser el gobierno, sino que haya diferentes empresas que estén certificadas para la emisión de las credenciales de autenticación biométrica. De esta manera se puede proceder más rápidamente y con más eficiencia. Los estándares en que se basa esta directiva presidencial han sido emitidos por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en el documento FIPS 201. FIPS quiere decir Federal Information Processing Standards. El FIPS 201 tiene que ver con la verificación de la identidad personal, y este tiene dos partes. Una que define los objetivos de seguridad y control, y la otra, la más importante de todas, define los requisitos de interoperabilidad, la implementación y el uso del estándar en tarjetas con circuito. Y eso ya se está usando en muchos lugares. Aquí aparecen dos ejemplos, uno para licencias de manejo y otro para la resolución de problemas. Una vez
que un usuario exhibe un autenticador ante un sistema de control de acceso, si se satisface las políticas del sitio y se le concede el acceso a la persona que se identificó y se autenticó, a partir de ese momento todas sus acciones deben estar ligadas a su